¿Estás listo para vivir las clases de Klaus Tobores en su máxima expresión? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días, profesor. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, aquí comenzando la faena dominguera. Veo que su compañero Didier no vino y creo que ahorita lo vi conectado. No sé si lo conoce, compañero suyo. Sí, estaba conectado antes, pero parece que se salió. Sí, hay alguna manera de que pueda avisar a su compañero, dado a que hubo una movida del horario. La clase va a ser ahorita de 9 a 11 de la mañana. Entonces, no sé si estaban anuentes a este cambio. El director nos informó en la plataforma que hoy empezaron las clases de 9 a 11. Comprendo. Ujú. Bueno, vamos a esperar un poquito para ver si le puedes avisar a Didier en un par de minutos. Porque esta clase de hoy va a ser eh, taller práctico. Vamos a ver comandos, consultas, desarrollo de lo que es una base de datos, creación de una base de datos, la esencia de lo que es una base de datos en sí. Entonces, sí, para mí es importante que pueda estar su compañero. Si caso diferente, en un par de minutos comenzamos de una vez con el contenido del día.
Hola, hola, Didier. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Quería escucharlo para ver si ya estaba disponible. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo que es la segunda parte. Vamos a ver lo que es de la asignatura de la base de datos. Vamos a ver SQL en acción. Antes de comenzar lo que es el tema de SQL, me gustaría estar claro a ver si manejan todo lo que es el tema teórico de lo que se tocó en la primera clase. Por lo cual vamos a hacer lo que es un repaso ahorita. Vamos a hacer el proceso de instalación de las herramientas. Vamos a ver lo que es el uso y la creación de la herramienta para crear la base de datos y vamos a hacer las consultas. Por lo cual entonces ya con esto cerramos lo que sería el tema de base de datos en sí y a su vez van a tener, como se dicen, la fundación de conocimientos para el desarrollo de base de datos en sí. Ahora, y esto voy a hacerlo como un tema off topic. Existen herramientas que pueden agilizar el proceso. Yo he dado uso de este tipo de herramientas, dado a que la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, el uso de las herramientas no da una razón para no conocer la esencia del manejo de lo que es el lenguaje de base de datos. Y el lenguaje general de base de datos es SQL. Ahora, antes de entrar en el tema, haciendo repaso, recordemos que la base de datos es el conjunto de datos que están organizados y almacenados de forma estructurada y eso es lo que permite una gestión, acceso, disposición y manipulación de los datos de forma rápida y garantiza la integridad y la disponibilidad de dicha información en todo momento. Su estructura, el almacenamiento y el acceso eficiente son las tres características fundamentales de una base de datos. Recordemos también que la base de datos en sí no solamente es el término de decir database, base de datos, sino también lo que conforma a nivel de esencia la base de datos en sí. Datos, información y conocimiento. Una cosa es el manejo técnico de lo que es una base de datos, otra cosa es la interpretación por parte cara al usuario, que es totalmente ajeno y de lo cual nos corresponde a nosotros darle esa traducción para que entonces sea entendible y accesible al usuario final. Datos, información, conocimientos. Información, los datos procesados, a la cual nosotros le damos el sentido. Y el conocimiento es la forma estratégica de cómo se estructura la información y se le da lo que son la toma de decisiones. De aquí vamos entonces a lo que es el modelo de datos. La definición, recordar que el modelo de datos es una representación abstracta de lo que es cómo se define y se estructuran los datos y se relacionan entre sí. Es importante manejar este punto y recordar de que la estructura correcta y el manejo jerárquico de cómo se trasladan los datos entre tablas es lo que permite cumplir una de las tres normativas necesarias para una base de datos sostenible. El propósito. ¿Cuál es el modelo de datos? Organizar la información que sea lógica, que sea entendible y que eso facilite el diseño y la gestión de una base de datos. Chicos, importante y aquí viene por parte del cuestionario. Tipos de modelo de datos. De los dos que han estado presentes, ¿me pueden mencionar aunque sean los tipos de modelo de datos? ¿Les escucho? Hola, hola.
Recordar que los modelos de datos son de red, relacional, jerárquico y no SQL. El predominante es el relacional. El jerárquico es el que se usa para estructurar los datos de manera escalativa y esto se hace en forma de árbol. El modelo de datos de red que permite múltiples relaciones entre los registros insistentes para estructuras complejas, y el NoSQL es el que se usa para lo que es la parte documentativa o base de datos clave en valor, la cual aloja mucha información, y este tipo de base de datos como último recurso se usa para lo que son redes sociales y manejo de información organizacional mediano y de alta disponibilidad. Es uno de los últimos, por lo cual en el proceso de lo que vamos a ver en la parte práctica vamos a ver el relacional. Es la base para los otros tres mencionados. El siguiente slide vamos a ver lo que son los componentes de las bases de datos. Chicos, importante manejar la base, lo que es la esencia de qué se conforma una tabla. Una tabla se conforma de filas, que van lo que son los registros, y la columna, que son los campos. Registros, donde va la información, los valores de los datos que se ingresan. Columnas, donde se asigna dónde va cada dato, y que eso es lo que va a ayudar dentro de lo que es el grid para lo que es estructurativamente el alojamiento de la información que se requiere dentro de esa tabla. Es importante también tomar en cuenta que no solamente es la creación de una tabla como si estuviéramos hablando de Excel. Base de datos permite realizar consultas, resumir, puntualizar, atinar a la información que se necesita. Y esto solamente es establecido dentro de las relaciones de una tabla en dos condiciones: llaves primarias, llaves foráneas. Las primarias son identificaciones únicas, son identificaciones de un solo dígito, incopiable, induplicable. En el caso de las foráneas, establece relaciones con otros tipos de tablas, y eso permite hacer consultas entre tablas. Los tipos de relaciones entre tablas puede darse uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Esto es importante para lo que es el tipo de consulta e influye mucho en la estructuración de un sistema. Los sistemas, al momento de ser creados, se necesita de una base de datos para su funcionalidad, y su manera de consulta es muy importante en cómo se relaciona. No olvidemos esta información y es importante para su entendimiento. Pasamos a lo que es la base de datos relacional, el CRUD como tal y como se menciona: Create, Read, Update and Delete. Es importante tener conocimiento de estos términos que, dicho sea de paso, son en inglés, porque el lenguaje de SQL es en inglés. Create para lo que es insertar datos, read para lo que son lecturas o consultas, update para actualizar valores que estén dentro de una tabla, y deleted, que puede ser para eliminación de registros o eliminación de columnas o eliminación de una tabla, que en última instancia no es lo mejor, pero han pasado accidentes que se borran tablas y se puede estropear una base de datos. Pero es importante manejar estos términos para saber en qué momento usarlos. ¿Y por qué razón lo menciono? Porque en una base de datos, y haciendo paréntesis, el esquema y datos, a pesar de que puede hablarse casi similar, no significan lo mismo por la forma de entendimiento. El esquema es la estructura de datos, cómo se conforma una base de datos, y los datos es lo que conforma la información dentro de una tabla. Pasamos a las entidades y atributos. Las entidades y atributos, esto es importante usarlo. Cara al cliente,
cara al usuario final. Entidades representa un objeto o concepto como cliente o un producto. Esto es lo que el cliente entiende. Lo que nosotros le damos significado son a los atributos, es cuando le damos el nombre a lo que nosotros ponemos en una tabla o en una columna. Nombre, precio, producto o descripción, nombre de cliente, ID de cliente, código de barras, precio, precio mínimo, precio de costo, precio unitario, registro de proveedores, etcétera, 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 dependiendo de lo que nosotros vamos a crear en una base de datos. Pasamos a las normalizaciones de una base de datos. 3 pasos importantes tener en cuenta al momento de desarrollar una base de datos. Primera forma normal, eliminación de datos repetidos en columnas. Cuando existen buenas relaciones entre tablas en una base de datos, se cumple esta primera forma. La segunda forma, que asegura que cada columna dependa completamente de la clave primaria, se usa mucho para el área de lo que son o productos o categorías. ¿Por qué razón? Y lo menciono en este punto, porque un sistema de inventario, y es lo que vamos a ver ahorita, lo requiere para que el tipo de consulta que se haga dentro de esta tabla sea en un solo sentido y se evite duplicidad de información. Tercera forma, eliminación de dependencias transitivas entre columnas. Es muy raro que exista en una base de datos, más no imposible si en caso tal se requiera relaciones de muchos a muchos, por lo cual en su mayoría las bases de datos se manejan de uno a muchos y eso depende mucho de cómo se vaya a necesitar un sistema en sí. Pasamos a lo que es SQL y esto es lo que vimos en la clase anterior. Es un lenguaje de consulta estructurado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. La query select, que en este caso se usa para lo que es escogencia de una sintaxis. From, de dónde se va a escoger. Lo que viene por nombres, que dice clientes, es la parte donde se coloca el nombre de la tabla. Where es donde se va a localizar esta información. Y en lo que dice nombre, que es la columna, el campo, con el valor que está, no es parece comillas, es una comilla sencilla, dice Juan, es el valor que se está consultando. Es importante el manejo de estas queries al revés y al derecho, y son las bases, y repito nuevamente, para lo que es la construcción no solamente de una base de datos sencilla, sino que esto permite escalativamente manejar bases de datos más complejas. Select, from, where, order by, limit son comandos de los componentes principales de SQL. Uno define lo que son las columnas que se quieren obtener, por eso dice select, seleccionar. From especifica si en la tabla o las tablas donde se quiere hacer la consulta de esta información. Where específicamente en qué lugar. Order by, que se usa para acomodar de manera ascendente o descendente la información, y el limit, que se usa más para lo que es un filtrado más probed, más apretado de los datos o los resultados dentro de un parámetro que se establezca. Pasamos a la sintaxis. Importante. La sintaxis de SQL llevan siempre el patrón CRUD de create, read, update and delete. A pesar de que se manejan las normativas CRUD, varía un poco en la forma en cómo se implementan en SQL, ya que en CRUD, que es create, en SQL se maneja como insert. Entonces varía un poco esa parte. Read no se habla como read en sí, sino que se habla como un select. El update se mantiene igual, como también el delete se mantiene igual. Como ven los 4 ejemplos, insert, into, dentro, tabla, en paréntesis, de qué columna y qué columna, los valores de valor 1 y valor 2 que van dentro de los registros. Select, que en el caso de read, select de la columna 1, columna 2, from de la tabla, where y la condición. Update, update tabla, seleccionar columna, columna. En el caso del set es cuando se va a hacer una modificación de los valores y en donde se va a hacer la modificación a nivel de campo, por lo cual la sintaxis cambia un poco. Y en el caso del delete,
es delete from tabla where y la condición que se vaya a aplicar. Pero esta última condición solamente se usa en caso tal de tener información existente dentro de una tabla y no solamente información existente, sino especificar qué tipo de información. En caso tal de que eso no se especifique y se ejecute un comando delete from tabla where sin condiciones, se borra todo lo que es la tabla correspondiente, la base de datos, y puede quebrar uno, hacer crashing sobre la base de datos. Así que es muy importante tener cuidado en este último comando. Vamos a los tipos de datos importantes. Los tipos de datos vamos a manejarlo por lo básico. La clase anterior yo había hablado a nivel de densidad de datos entre lo que son los integer, tiny int, big int, mid int, small int, de los integer, números enteros. Existen las dos decimales, decimales con 2 dígitos, o sea, integer, coma, y uno pone la cantidad de dígitos, 2, 3, 4, lo que se necesite, y el float, que es el coma flotante, que se parece mucho al decimal, pero a la diferencia es que en el float, que es el flotante, permite la oscilación de información, no necesariamente se establece como un decimal. Pasamos a lo que es el tema del texto. En el texto existen dos condiciones, el char y el varchar, que son parecidos, más difiere en la longitud de información que se puede guardar por nivel de bytes. Y en el caso de texto, que se usa más para lo que es alojamiento de mucha información como expedientes o parecidos, dado a que varchar y char tienen ciertos parámetros, un número prefijado máximo de cuánto datos se puede ingresar. Viene lo que es el tipos de datos de fecha y hora, el date stamp, el date time y el time stamp. El date, pues, fecha como tal, date time, que muestra fecha y hora, y el time stamp, que es cuando se pone la fecha y hora correspondiente al sistema, a lo que aparece en el sistema. Y en última instancia, que está lo que es los booleans, que son decisiones, sí o no, o en bit 1 o 0. Eso se usa para ciertas condiciones que las tablas necesite o se necesiten aplicar. Entonces, vamos a tomar un momentito porque voy a revisar lo que es el tema de la máquina virtual para ver lo que es el proceso de instalación, y alguna consulta o alguna duda que mantengan, me la hacen sobre la marcha. Así que vamos a tomarnos unos 5 minutos y comenzamos a ver lo que es el tema de la instalación.
Ok chicos, estuve haciendo un par de pruebas, lastimosamente no me acompaña la máquina virtual que tengo, por lo cual voy a trabajar directamente con la herramienta nativa que he instalado aquí en mi computador. La idea del proceso era para que ustedes pudieran ver pues, el tema de la instalación y la recomendación que se debe dar, que en verdad es solamente clics para lo que es preparación de las herramientas, y así entonces ustedes puedan comenzar a desarrollar en base de datos. Bien, vamos a ver, voy a compartirles aquí pantalla. Bien, la primera herramienta que vamos a ver es SQL. Y en la instalación de SQL en verdad no requiere muchos pasos para lo que es el uso de los primeros usos, pero dentro del proceso de instalación es muy importante que ustedes al momento de instalar tengan información, en este caso de lo que es el acceso a la base de datos, al motor de la base de datos donde van a hacer la creación del DB en sí. Si nosotros hacemos lo que es el proceso de instalación, vamos a tomar en cuenta aquí este señor, SQL Community, que he repetido. Ya yo tengo SQL instalado, si lo pueden ver acá. Ya lo tengo con un SQL Shell, el Workbench. Vamos a hacerlo otra herramienta adicional que no lo veo por aquí. Aquí está, SQL, y vamos a usar el Notepad++. Son de las herramientas que vamos a usar. Mi máquina está hace poquito formateada, así que por eso está todo el exceso de programas, sin usar y sin abrir. Al inicio de lo que es el proceso de instalación va a salir lo que es la confirmación de lo que es auditoría de la administración de usuarios, por lo cual sí es importante confirmar la apertura de la aplicación y pues esperar lo que se encarga que se ve la recopilación de información, el gathering information, para entonces que despliegue lo que es la ventana de instalación. El siguiente, Microsoft Launcher. Cerrar esto aquí. Y esta sería entonces la ventana de instalación. No puedo avanzar mucho en lo que es en el proceso, pero pues que tengan una idea. Como ya yo tengo instalado la versión, es importante que el SQL solamente se instale con estos 4 módulos, aunque el último que dice Samples and Examples es opcional. Ya existe, aparte de lo que vamos a ver ahorita, otras herramientas, que es el que le mencioné, el de Heidi, que es el que vamos a usar para trabajar en SQL. Pero se puede dejar el SQL, MySQL Shell, que también maneja lo que son los comandos de SQL, solo que para factor de aprendizaje y una forma más estructurada, se recomienda más usar una aplicación de tercero, Heidi como tal. Tanto SQL Installer, Heidi SQL y Notepad++, 3 herramientas gratuitas. GPL, no hay que hacer pago del uso de estas herramientas y es de fácil accesibilidad. Y ojo al dato,
no sé si ustedes hagan uso de lo que es Linux para su uso personal, por lo cual en caso tal eso llegue a pasar, si van a tener entonces que descargar tanto el instalador como otras aplicaciones, porque no uso Linux con frecuencia, para lo que es SQL en sí. Pero como base se tienen que llevar estas 4 aplicaciones por default instaladas: Server, Workbench, Shells y documentación. No les voy a dar modificar porque en verdad ya están actualizadas, así que eso queda omitido. Cuando hacen el proceso de instalación, les van a pedir lo que es la contraseña, el usuario y la contraseña, por lo cual les va a permitir entonces acceder al motor de la base de datos. Si lo van a usar para tema de práctica, colocarle una contraseña sencillo, de fácil recordar. Caso diferente, lo vayan a usar para otro tipo de proyectos, entonces ustedes coloquen una contraseña más sofisticada, 14 dígitos en 14 caracteres en adelante, que incluya caracteres especiales para fortalecer la contraseña al momento de usarse. Segunda herramienta, KDSQL. KDSQL es lo que nos va a permitir comunicarnos con MySQL Server y la base de datos que se encuentre alojada, en este caso, y que esté conectada al motor del servidor de SQL. KDSQL tiene una ventaja muy grande, maneja no solamente SQL como tal, maneja otro tipo de motores, MariaDB, Postgre, Oracle, etcétera. Maneja este tipo de bases de datos. Si no me equivoco, MongoDB también lo maneja. InnoDB también lo maneja. InnoDB está muy familiarizado con SQL, así que en verdad es una herramienta muy versátil al momento de su implementación. El proceso de instalación es siguiente, no demora mucho, nada más el tema de registrar los DLL, etcétera. Y ya queda esto como segunda herramienta para trabajar. Bien, todavía no vamos a lanzarlo. Venimos con la tercera herramienta, importantísimo. Estamos hablando de Notepad++. Existe el Notepad que algunos de ustedes deben de conocer, como hay otros que pues ya han escuchado de Notepad++ y lo han podido usar. Y la pregunta que posiblemente ustedes se puedan hacer ahorita es: ¿por qué yo uso Notepad++ y no uso Notepad, no uso Visual Studio Code? Una de las razones por la cual no lo uso Visual Studio Code es porque hace poco informaron de que Visual Studio Code va a pasar a ser una aplicación de pago. Yo soy creyente de las aplicaciones freemium. Entonces, como aplicación freemium de lo que conozco, para mí, Notepad++ se acerca mucho. Motivo, razón, ¿por qué? Tabla de lenguajes. Maneja de la A a la Z, variaciones en XML, en Yahoo, Kickstart, aquí Kickstart, tenemos aquí Band, tenemos aquí C, C++, C Sharp, algunos ya tuvieron que haber programado en este tipo de lenguaje, CSS para desarrollo web, tenemos aquí por ejemplo el Fortran, FreeBasic, si nos vamos un poco más abajo, Java, JavaScript, JSON, no SQL, que fue lo que mencionamos en los tipos de base de datos. Se maneja mucho JSON, JSON 5. Y por acá, por la S, pues que tenemos seleccionado SQL. También tenemos Swift, Shell, ISRecord, Visual Basic, por acá lo tenemos. O sea, es una herramienta, a pesar de ser freemium, que no sería un freemium, sino es una licencia para uso público, GPL. Permite bastante lo que es el proceso de programar. Siempre es importante en el momento en que se va a usar SQL, se coloque lo que es el lenguaje antes de comenzar a escribir.
para que entonces el sistema pueda automáticamente entregarte un índice de posibles comandos de uso para entonces agilizar el proceso de creación de registros, tablas, base de datos, modificaciones. O sea, mencionamos los cuatro, el compendio del CRUD como tal, y todas las variaciones o todos los extras que se necesitan dentro de una sintaxis. Por ahorita vamos a hacer lo que sería un pequeño ejercicio. Vamos a crear lo que es una base de datos y después vamos a pasar a las consultas. Denme un segundito, regreso. Ok, chicos. Vamos a comenzar lo que sería la creación de la tabla. Vamos a hacer lo que sería una tabla llamada inventario. Bien, antes de comenzar lo que sería la creación de la tabla inventario, tenemos que tener el Heidi SQL activo, como también tenemos que tener esto como la parte gráfica, el uso de Microsoft MySQL Workbench. ¿Cuál es el motivo y razón? Ya les explico.
Bien. Yo les había indicado de que necesitan lo que es la contraseña. En el momento en que hacen instalación de MySQL, les va a solicitar primero, aparte de instalar lo que son todos los módulos correspondientes de lo que es el servicio de SQL, les va a solicitar para qué motivo o razón van a hacer uso de la aplicación, como también les va a solicitar la contraseña. El nombre de usuario por lo general es root, R-O-O-T, pero la contraseña ustedes tienen que ponerla en base a la necesidad y el recurso que vayan a dar sobre el tema de la base de datos. Entonces, ya yo tengo una contraseña creada, que eso naturalmente está dentro de mi bitácora de contraseñas, que lo que me permite es acceder a la base de datos creada. Entonces, en el proceso de creación de la base de datos, de las herramientas que vamos a usar, que va a ser Notepad++, ¿para qué motivo, razón y uso? Podemos escribir directamente sobre las consultas que tenemos aquí, este espacio, que en inglés se llama query, para ejecutar los comandos y se pueden hacer movimientos dentro de una base de datos. Sin embargo, a pesar de que esto lo permite HeidiSQL, la idea por factor espacio es de que ustedes lo puedan ver de manera más estructurada al momento de usarse en Notepad++. Cuando ustedes ya puedan entender que, por ejemplo, aquí en Heidi, uno puede escribir lo que es el comando, por ejemplo, create, vamos a create database. Se puede escribir el comando, más no es lo mismo como yo lo puedo escribir aquí, y que ya el mismo con double tap, tap y espacio, permite prácticamente reducir el tema de tiempo de escritura. Eso agiliza mucho lo que es el proceso de creación de una base de datos. Entonces, ya yo tengo una base de datos creada, que sería en este caso el de inventario, pero vamos a hacer el proceso de lo que es el uso. Un segundito aquí. Bien. Cuando nosotros damos aquí en lo que es refrescar, ya debe de aparecer la base de datos, claustro. Entonces, vamos al siguiente proceso. Inventario vamos a establecerlo en 4, a ver, vamos a hacerlo así. Productos, categorías, proveedores, clientes, entradas, salidas, y con esto ya lo podemos poner. 3, 4, 5, sí, podemos hacerlo con 6 opciones. Productos, clientes, entradas, salidas, y lo que sería el último, categorías. Entonces, el proceso de creación de lo que es una tabla, ojo, y esto vamos a hacerlo aquí afuera, sería de la siguiente forma. Create table. Productos, ese sería el primero, sería el segundo, no sería categorías. Y abrimos paréntesis. Bien, aquí es donde viene la parte interesante. Cuando nosotros abrimos paréntesis en el momento de crear la tabla, desde el primer momento, la primera línea establece el nombre del campo de la tabla
y los parámetros que va a tener el campo de la tabla. Importante, y ojo al dato, los tipos de datos en SQL, el tipo de llaves que se van a usar y el tipo de valores que se les va a colocar. Ojo, y esto fue de la clase anterior, y yo lo mencioné también ahorita en el repaso. Las claves primarias se asocian por números únicos, por lo cual, y por lógica, una llave primaria siempre va asociada a un autoincremento. Este autoincremento permite de que no existan duplicidad de información, por lo cual, si hacemos la tabla de categorías, podemos poner el ID de la categoría, que puede ser incremental, nombre de la categoría y la descripción, que puede ser todo lo que corresponde a la categoría de un producto, pues en este caso que es inventario. Entonces podemos hacer así, ID, vamos a comenzar con ID categoría. Este sería el primer campo. Vamos a poner aquí. Y auto increment. Ya no salió. Bien. Nombre. Este va a ser el varchar. Vamos a ponerlo de 200 caracteres o mucho. Y este va a ser no nulo. Y el siguiente sería de... el tema de las tildes. Si pueden, omítanlo. Eso va a ayudar mucho lo que es el tema de la creación de las tablas. Porque el detalle es que a nivel de base de datos no se discrimina. Se toma en cuenta todos estos detalles. Si categoría dice categoría con tilde en la I, toda la base de datos tiene que estar claro de que al hacerle referencia a ese campo, en este caso ID categoría, tiene que llevar la table. Si el create table lleva categorías y lleva tilde, todo lo que se relacione a la tabla de categorías tiene que también llevar tilde. Entonces, no es discriminatorio. Es importante tomar en cuenta este dato. Y lo que sería entonces la descripción del siguiente campo, y se cierra con paréntesis porque ya no se va a agregar más información. Esto podemos llevarlo acá. Podemos limpiar acá. A ver aquí. Copiar. Acá. Pegar. Cuando ya pegamos, se revisa de que los valores hagan relaciones, las condiciones hagan relaciones y los tipos de valores también hagan relaciones. Aquí tengo un error. Y este es gaje del oficio. Varchar 1, descripción texto. Se ejecuta. Bueno, aquí tengo un error y dice no nulo, descripción. Ajá. Falta aquí algo. Coma. Y también que falta aquí para ver. Mira, a ver. Categoría. Denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, aquí tenemos el otro error. Y para ver. Tengo un varchar 245.
Usa el texto. Sí, estamos bien. Había puesto la coma del revés y si se pueden dar cuenta aquí ya debe estar la primera tabla, categorías, y debe estar entonces lo que son los valores que acabo de indicar. ¿Me expliqué? Entonces vamos a hacer el mismo proceso para las otras tablas. En este caso borramos acá y repetimos el mismo proceso con el lado de acá. En este caso sería el segundo. Vamos a hablar con los proveedores, porque estoy trabajando primero con estas dos condiciones antes que la tabla, que también puede ser con las otras tablas, porque estas llevan claves primarias. Siempre prioridad son las tablas que no tienen condiciones foráneas, claves foráneas en el momento de su creación. Si se crean tablas o se aplican tablas donde existe condición de llave foránea, al final lo que va a ocurrir es que automáticamente marca error. Entonces, se comienzan primero con las primarias, después con las foráneas. Vamos a crear todas las tablas, voy a crearlas rápidamente, por lo cual entonces voy a escribir un poco más a millón para entonces ver cómo se refleja en Workbench. Así que denme unos 10 minutos y comienzo entonces a ver lo otro. A ver, aquí sería create table productos. Abro paréntesis. Vamos a poner ID proveedor. Y esto está mal escrito, qué feo. Bien. Valor integer, llave primaria. Autoincremento. Segundo valor, nombre proveedor. Vamos a poner como varchar 200. Null. Vamos con el siguiente. Teléfono. El valor va a ser varchar. Un teléfono no requiere más de 15 dígitos. Para ver. 507, 8. Digamos acá en Panamá que son 8 dígitos, 9, 10, 11. El prefijo con el símbolo más serían 12. Puede ser 15. Asumiendo de que solamente van a ser los que se alojan aquí en Panamá. No hay teléfonos del extranjero. Email sería el cuarto campo. Igual, sería varchar. Y vamos a ponerlo de 60. Por lo general, no existen emails tan grandes. Y dirección. También podemos ponerlo como varchar. Y este sí le vamos a poner 200. Las direcciones pueden ser amplias como pueden ser cortas. Entonces, es importante dejarle un espacio que sobre a que falte. Y cerramos entonces con el paréntesis. En el momento en que se cierra, se está declarando ya todos los campos. Entonces necesita, y es importante, que no se le ponga ninguna coma al final del último valor del campo declarado, porque ya lo completas con el paréntesis al final.
por lo cual al momento de copiar y al momento de pegar a la consulta, siempre hagan la revisión de toda la información. Los colores influyen mucho. Que todo esté completo, clic. Si no sale ningún error, no sale ningún tema de avisos, aquí aparece de que fue ejecutado el comando, filas afectadas, filas encontradas, duración para una consulta, se refresca y tenemos la segunda tabla, proveedores. Vamos con la tercera tabla, con la pestaña de consulta, y esta la cerramos porque ya terminamos con esta. No sé por qué no cerró. A ver, vamos entonces con la tercera. La cuarta, codificación lenguaje SQL. Con el tiempo ustedes naturalmente van a dejar de usarlo. Ya no van a darle uso al Notepad++. Claro, si es por factor al tema de escribir una regla y dar un tab, la ventaja es que eso va quedando en memoria por patrones, por lo cual eso les va a ayudar en cierto modo. Create table, vamos a llamarle productos. Y abrimos paréntesis. Hacemos un tab para hacer una separación y de producto. Declaramos que es un integer, también funciona como int, primary key, no, auto incremento. Siguiente, nombre producto, varchar de 200 caracteres. ¿Por qué 200 caracteres? Hay productos que tienen mucha información, mucho dato, y se necesita entonces ponerse que los datos que se vayan a alojar a nivel de productos sea por bastante texto. Entonces sí es necesario que tenga esta parte de la cantidad de 200 caracteres disponible. Siempre es mejor que suba un poquito a que falte, porque eso implicaría modificar la tabla y así puede también en cierto modo alterar los datos que estén en los registros ya alojados dentro de la tabla. Importante que esté no nulo, coma, siguiente línea, vamos para el tercer campo, descripción, estamos a nivel de texto. A nivel de texto. Precio unitario. Precio unitario puede ser decimal. 10 dígitos, coma, 2 decimales. Importante esa parte de lo que es el valor para el tema de los del tema de manejo de este tipo de datos. Siempre es importante colocar esto. Si no van a usar esos 2 decimales y solamente van a manejar números enteros, entonces quédense con lo que es integer y no cambien ese valor. Importante, no nulo. Y recordar, y esto es también importante, decir no nulo dentro de la tabla en los valores de los campos cuando son declarados le está indicando a la tabla de que estos valores no pueden estar vacíos. En caso de que un valor no esté escrito en una casilla no nula,
no permite registrar información en esa fila. Tienen que completarse sí o sí esos campos para que se pueda hacer un registro. Si yo colocar aquí no nulo, automáticamente lo que estoy diciéndole a la tabla, o en este caso al query cuando se vaya a usar para las consultas o referencias, es que entonces este espacio no puede quedar vacío. Sí o sí se tiene que completar. Por eso en descripción no lo he dejado con contenido, porque entonces puede ser que un producto no requiera tanto spec, tanto detalle, porque ya se sobreentiende qué es el producto, por lo cual ese espacio queda opcional. Pasamos a lo que es a la cantidad de stock. Importante siempre en un inventario. Es un integer, es no nulo. De ahí pasamos entonces al siguiente, que sería categoría y proveedor. Fueron los dos campos que agregamos. Este sería integer, vamos a ponerlo como integer ID. Y proveedor. Integer. Bien, aquí viene lo curioso. Relaciones entre tablas. Ya habíamos creado dos tablas que ya aparecen en ID. Ahora ya yo puedo crear, porque ya tengo llave primaria disponible para poder asociar, relacionar. Puedo crear una tabla que requiera de esas llaves. Acabamos de crear dos campos, categoría y proveedor, porque ya hicimos mención de ellas en tabla. Por lo cual tenemos que darle uso a esos dos campos. Y esos dos campos van relacionados con las llaves foráneas. Entonces sería range de llave foránea. Aquí mencionamos la tabla que se usó, digo, el campo que se usó. ID. Y eso hace referencia a la tabla que se creó. Y se va a alojar entonces ID categoría. Igual entonces la otra condición. Brain. Gracias. Gracias. Y cerramos con paréntesis y coma. Punto y coma, perdón. Hacemos revisión de que no quede nada por allí colgando, nada por aquí pendiente. Bueno, porque se hizo un espacio aquí de más, vamos a hacer los movimientos necesarios. Creo que aquí me falta algo más. Y para ver. Y antes de hacer esa consulta, creo que me va a tirar error. Creo, si no puse bien el nombre en las dos tablas anteriores, no hice referencia correcta de los campos de las otras dos tablas, no me va a crear el de productos. Ahí está. Y el error está aquí en este que está aquí y este que está aquí. Ahí está. No está la referencia correcta. Hacer esto aquí.
Vamos a ir acá. ID categoría y acá ID proveedor. Proveedor de Integer. Debería de poner. Qué raro. Ya entendí. Aquí está. No había puesto bien el nombre. Y falta aquí. ¿Se dieron cuenta de algo curioso? Y todavía está mal escrito. Veedores. Gracias. Vuelvo y repito, gaje del oficio. A veces uno cuando escribe, uno si no está pendiente de estos detalles de una letra, algo mal escrito, a la final siempre se puede levantarte del error. Y uno tiene que estar claro de la sintaxis. Las comas son importantes. Esto es como si fuera el español, pero es mucho más estricto. No se puede omitir absolutamente ningún detalle en el momento de su escritura, porque si no, no se ejecuta el query. Y aquí tenemos entonces la columna de productos y que ya tiene sus llaves relacionadas. Entonces, vamos a la parte interesante de esto. Vamos a abrir Workbench para que podamos ver un poquito más qué ha hecho la base de datos de lo que hemos creado, de lo poquito que hemos creado, para poder entonces verlo de una manera más gráfica. Al momento de la instalación, se crea la instancia local donde está alojado el SQL, el root y el localhost. Naturalmente, él va a llamar porque yo ya había guardado la contraseña dentro del Workbench para que accediera rápidamente. Entonces, para ver la parte gráfica, uno se va del momento en que carga la instancia, Database, Reverse Engineer. En Reverse Engineer, entonces uno se va a lo que es la parte de la revisión. Importante, si la contraseña está bien alojada, o sea, no, está bien escrita y no se necesita escribir, por lo general él no va a solicitar acceder o que le escriban nuevamente la contraseña. Caso diferente, va a pedir en una microventana, una mini ventana, perdón, la contraseña del root para poder acceder a los parámetros del DBMC. Como ya yo lo tengo alojado, solamente él va a jalar lo que tengo ya registrado. Y aquí vemos 4 bases de datos. Vamos a usar el de CrowdStrike, el del curso. Llamamos esta información, damos Next, y aquí aparece sí, que se importa en la tabla de objetos 3 objetos totales contra seleccionados y se ejecuta. Crea en base a los objetos sobre el diagrama esta información. Se espera un poco porque van a haber ciertos cambios. Si ven en la parte de atrás, van a ver que ya va apareciendo lo que es el grid y operación completada. Entonces, se mira el esquema y lo que hemos hecho a punta de comandos es lo que tenemos aquí entonces como base de datos. Categorías, las indexaciones,
dónde están las llaves primarias y pues dónde están las indexaciones como llaves foráneas. Pero aquí viene la relación. Uno a muchos. Uno a muchos. Lo vemos aquí de una manera estructurada. Vemos la base de datos, categoría productos proveedores. Si seleccionamos aquí en Heidi, pues vamos a ver la información un poco más pestañada y vemos entonces los valores cómo están establecidos. Cómo están los índices. Aquí, mire, por ejemplo, acá tenemos los índices ya establecidos como foráneas, primary key. Aquí están las llaves foráneas. ¿Vieron? Pero si nos vamos entonces a la parte de diagrama, pues esto se puede usar también para mostrar una idea de cómo va quedando una base de datos. Ahora, Workbench no solamente se ve para la parte de visualización, también se puede ver para la parte o desarrollo de una base de datos mucho más estructurada. ¿Y esto por qué? Porque hay comandos que se pueden aprovechar en cuestión de arrastrar, soltar, arrastrar. Si yo hago por ejemplo, este proceso, place new table, automáticamente yo puedo crear una tabla aquí. La amplío y tengo la información de lo que yo quiero crear. Nombre de la tabla, columna, tipo de datos, si va a ser no nulo, si va a ser autoincremental, si va a ser una llave primaria, si va a ser una llave foránea. Todo esto solamente cuestión de marcar check, 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 check. Nombre de la columna, los comentarios, el tipo de dato. Y aparece, mire la cantidad de datos que se puede manejar en Workbench. Es mucho más amplio. Se maneja más tipos de datos. Pero eso en su momento, porque naturalmente el tiempo es un poco reducido, base de datos es un mundo. Lo importante es que ustedes puedan manejar la esencia, lo que he mencionado, de construir el lenguaje. Claro, en un futuro, no muy lejano, si tienen la oportunidad y van a crear bases de datos más amplios, al momento de que ustedes vayan a generarlo, y si es por tema de tiempo, usen una herramienta de inteligencia artificial, no es el tema de usar la herramienta de inteligencia artificial, porque como herramienta de inteligencia artificial puede generar errores, pero como ya ustedes manejan la esencia de cómo crear una base de datos, saben dónde va a encontrarse el error y saben dónde tienen que corregir y saben qué parámetro tienen que ubicar y saben, de, por ejemplo, en el caso de que se cree una query larga, una sentencia larga de creación de tablas, si el orden no es el correcto y ustedes saben qué query tienen que aplicar antes del siguiente para poder crear una base de datos sin generación de errores. Entonces, muy importante esto. Manejarse al revés y al derecho. Bien. Vimos la parte de lo que es crear la base de datos. El comando create database, nombre de la base de datos. Use, el nombre de la base de datos para seleccionar la base de datos que vamos a trabajar. Y la creación de tablas. Cómo se crearon las llaves primarias, cómo se crearon las llaves foráneas. No quiero guardar, gracias. Y cómo se manejaron los tipos de datos. Ahora, vamos a la siguiente parte que sería importante, a la creación de datos. Y vamos a manejarnos dentro de esos de esas tres condiciones, de las tres tablas que mencioné. Entonces, como ya están creadas las tablas de productos, categorías y proveedores, entonces vamos a comenzar con lo que es el modo insert. Denme un minutito, por favor, y ya regreso.
Ok, chicos, a ver. Bien, vamos con la primera tabla, que sería categoría. Vamos a poner 3 valores para categorías y para productos, digo, para proveedores, y para productos vamos a colocar 4. Comando a usar para creación de datos es el comando insert. Valor into, porque el into indica hacia qué tabla vamos a dirigir la información. Comenzamos con categorías, importante, insert. Insertamos dentro, perdón, por eso que no me entiende ahora sí, repitamos el proceso. Ahora sí sale lo que necesito. En la tabla categorías, sí, tomamos en cuenta los datos que se pusieron en el punto de categoría, sería nombre categoría y descripción. Valores, values. Cuando nosotros decimos nombre de categoría y descripción, son los campos que están dentro de la tabla. Importante y ojo al dato a esto. El orden en cómo se declaren los campos es el orden en cómo los valores van a ser insertados en las filas que coincidan con el campo que formen la celda en mención. Sí, un ejemplo. En nombre de la categoría ponemos datos de descripción y en datos de descripción ponemos información que va en categoría, asimismo van a ser completados. ¿Por qué? Porque el SQL va a leer de izquierda a derecha el comando. Los coma delimitan dónde se va a ingresar la información. Si en este caso ponemos el nombre de categoría, y este otro dato es importante, todo dato va ingresado en comillas. No es doble comilla, que es lo que se dice. Aquí se habla de comillas, de la comilla de un solo apóstrofe. Por ejemplo, electrónica es el primer dato, cerramos. Coma, ese es el primer dato que va a ir. Y cuando vamos al segundo, que no se requiere un espacio, productos electrónicos como computadores y periféricos, etcétera. Y volvemos a cerrar, cerramos paréntesis, terminamos esa parte de esa primera sintaxis. Si pueden apreciar, se pone como azul oscuro negro. Es porque ese es el primer valor que ingresamos según el patrón, nombre de categoría y descripción. El siguiente valor, accesorios. Vamos a ponerle como accesorios. Accesorios, ese es el nombre de la categoría, coma, abrimos nuevamente. ¿Y qué dice la descripción de ese accesorios? Periféricos para computadoras, como teclado, mouse, cámara, web, etcétera. No importa que lleve espacio y la información de descripción dentro de esas comillas, porque las va a respetar. Siempre se termina cerrando con un paréntesis. Vamos a agregar uno más. Pantalla. Cerramos. Comilla. Abrimos nuevamente porque vamos a hablar en la descripción. Monitores. Pantallas portátiles. Accesorios relax. Vamos a hacer extras. Vamos a poner así. Volvemos a cerrar. Cerramos paréntesis. Si terminamos de ingresar los valores, lo que vamos a poner dentro de los valores, automáticamente punto y coma. Punto y coma da a entender a SQL que hasta ahí llega la sintaxis, que el query que uno va a colocar. Digo, se puede también poner otro dato más,
todos los que se necesiten y son los que se van a registrar. Ya estamos listos con la información por tema de tiempo. Vamos a la consulta. Vamos a borrar aquí. Revisamos. Importante y repito, esto corresponde a nombre de categoría y esto corresponde a descripción. Estos son los valores. Si corro, automáticamente esta información queda dentro de la tabla categorías. Si pueden apreciar, aquí está declarado que la categoría ya está seleccionada. Si le dan Enter, no va a aparecer ningún error. Significa que los datos fueron ingresados. Y si vamos a categorías, vamos a ver que los datos ya aparecen en la tabla. Vamos a repetir el siguiente proceso para proveedores. Vamos a ver si lo hacemos aquí mismo, sin estar usando Notepad++. Para estos comandos básicos no es muy necesario el tema del Notepad++, pero si existiera bases de datos mucho más grandes, eso ayuda en gran medida a escribir. Insert into proveedores. Ahí se puso rosado, perfecto. Nombre, proveedor. No sé por qué tengo la costumbre de escribir proveedor con doble O y una E. Teléfono, email, dirección. Ya, se me olvida, sí, este niño, direcciones con tilde, sí, tengo que respetarlo. No puede fallar eso. Valores. Aquí vamos entonces nuevamente. Vamos a poner aquí Incomets. Vamos a poner Incomets. Algunos de ustedes tuvieron que haber escuchado Incomets en Panamá. Vamos a poner 507. 507. 02123. Vamos a decir. No. 8555555. Y vamos a poner como siguiente valor, vamos a poner un correo. Recepción, Incomets. Cerramos. Y la dirección. Calle 123. Ciudad 123. PTI City. Panamá City. Cerramos. Paréntesis, coma. Terminamos la primera sintaxis. Vamos a poner el segundo. Panafoto. No es Panafoto. Cerramos. Coma. Abrimos nuevamente. 507. 299. Cerramos. Coma. Abrimos. Pana. Info. Panafoto.com. Ahí mismo me dice el panafoto.com acá. Cerramos. Coma. Abrimos nuevamente. Vamos a poner la de Chiriquí. Vamos a poner terna. Cerramos, paréntesis, coma, segundo parámetro ingresado. Vamos a poner uno más. Gadget. Gadget hop. Cerramos, volvemos a abrir nuevamente. 507 77599. Vamos a hacer aquí. Volvemos a abrir nuevamente. Recepción.
.net. Cerramos, volvemos a abrir. Así veramos. Santiago, un ejemplo. Cerramos, punto y coma. Revisamos, coma, coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, coma, cerramos aquí. Él debe de correr automáticamente. Ahí estamos. Proveedores. Tabla proveedores, datos. Vamos a actualizar automáticamente. Aquí están los datos. ¿Listo? Bien. Esta condición, si pueden apreciar, ingresar datos siempre va a ser insert into. Se declara la tabla donde se va a colocar color rosado. Si no sale rosado, lila, como lo quieran mencionar, no está declarado, no está llamado correctamente. Importante. El orden como se declaran los campos, o sea, las columnas, es así mismo como se van a ingresar los valores dentro de los campos para generar los registros o las filas llamadas. Importante saber exactamente qué tipo de datos se pueden ingresar. No colocar datos por colocar. Caso tal no cumpla las condiciones, va a generar error. Entonces, categorías. Si vemos en categoría, en productos, perdón, voy a generar un solo registro por tema de tiempo. Y esto va a ser así. Insert into productos. Ahí está. Ya está declarado. Nombre, producto. Descripción. Descripción está bien. Sí. No hay ninguna tilde por aquí. Sí, estamos bien. Precio unitario. Cantidad stock. Categoría ID. Proveedor ID. Cerramos paréntesis. Son los campos que necesitamos. Pero aquí vamos, valores. Laptop Dell. Como primer valor. El laptop con procesador por i7, décima generación, 16 GB de RAM, 512 VME. Cuesta 1.200, no, pero no tan caro, $1.000. 999,95. Y ¿cuántas máquinas? Vamos a poner 10. Aquí, importante. Ojo, casi cometo un error imperdonable. Estoy agregando datos y se me estaba yendo la onda de las comillas. Importante. Texto no es igual que número. Me acordé de esto porque los valores enteros no necesitan comillas, solamente el texto. Entonces, aquí yo puse el 999,95 porque es un valor decimal, a pesar de ser numérico. Cantidad es en número entero, por lo cual vamos a poner 10. Y categoría ID vamos a poner 1 y 1. Y cerramos paréntesis.
coma. Lo vamos a seguir escribiendo. Vamos a agregar otro más. Vamos a agregar un mouse Logitech. Un mouse económico. Botones y dos botones y 7 programas. Buen ratón para jugar. Vamos a ponerle valor de $50 y le ponemos entonces 3 unidades, coma. Vamos a poner un monitor. Samsung. Uy, tengo un error. Y acá también. Monitor curvo, 24 pulgadas. 4K. Vamos a ponerle 4K. 429,95. Y esto aparece en verde. ¿Por qué? Porque yo no he cerrado. Tengo de esos monitores nada más tengo 2 disponibles y la categoría de proveedores número 3. Cierro aquí y cierro automáticamente acá. Él debería sin ningún problema de agregarle información. Vamos a ver. Proveedor ID, proveedor ID. Dios mío. Entendí. Bien. Tengo que respetar el incremental. Call 1, 2 en match. 1, 2. A ver. Falta un valor. Para ver. 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad de stock. Falta aquí. Voy a poner 10. Y aquí vamos a poner 3. Voy a poner 7. Ahí está. Pasó este error por el hecho de que no había declarado la cantidad de stock. Yo había declarado la categoría del ID y el proveedor de ID, pero faltaba poner la cantidad de aquí y la cantidad de acá para completar los espacios. ¿Se acuerdan el no nulo? Es por esa razón que daba el error. No podía dejar ese espacio sin valor. Entonces sí era necesario completarlo. Y con esto ya entonces tendríamos los datos correspondientes a los productos en stock. Y aquí los tenemos. Ya aprendimos la segunda parte, que sería insertar. Viene entonces la última parte, que entonces vamos a ver sobre un parcito de consultas.
Y eso nos va a ayudar entonces en el proceso de entender cómo son las consultas en SQL. Haré un par de preguntas en el proceso, como también entonces voy a crear en las consultas para que puedan entender de qué se trata. Vamos a hacer la consulta con la opción Select. Select por lo general se usa en la mayoría de las consultas. También se usa la opción Update, también se usa la opción Delete. Pero si por ejemplo hacemos la consulta con Select, vamos a ver lo siguiente. Y esto va a aparecer en este espacio en blanco en Heidi. Select, asterisco, from. ¿De dónde? Productos. Y se pone en rosado. Comillas. Punto y coma, perdón. Ejecuto. Y aquí tenemos el resultado. Momento en que llama. Ese es para seleccionar todos los productos. Ahora, un ejemplo. Vamos a ver los productos que estén menor, con stock menor a 10. Y aquí influye mucho el tema de los símbolos. Decimos select, nombre de producto, cantidad, stock, from, productos, where, donde, cantidad, stock es menor, símbolo de menor que a 10. Para decir que la sintaxis está bien ejecutada es que no marque un error en el momento de clicar ejecución aquí en este botón de acá. En caso tal que se ejecute correctamente, él va a arrojar alguna información. O aunque no arroje, va a aparecer la opción de la consulta ejecutada con este espacio en blanco. Y aquí tenemos que, por ejemplo, el monitor Samsung, tenemos 7, porque indicamos que menor que a 10, todo lo que esté menos de 10 en stock, se llama automáticamente a pantalla. Esta es la siguiente consulta. Entonces, vamos a llamar un nombre del producto, de un producto como tal. Vamos a llamar el mouse. Select, asterisco from, productos, where, nombre producto, mouse. Acá no aparece. Logitech, vamos a ver si por Logitech sí llama. No, a ver qué datos tenemos acá. Qué extraño. A pesar de que no lanza error, debería de lanzar la información. Extraño.
Nombre proyecto. Muy bien. Llama en base a sintaxis completa. Ok, tenemos que revisar esta parte de la base de esta query, que es lo que está pasando. Eso va a nivel más de lo que corresponde a la tabla de cómo fue creada. Algo tuvo que haber faltado aquí para que no haya jalado la información en base a una sola palabra. Lo jala en base a término completo. Bueno, vamos a hacer otra query en el caso de los proveedores. Como última opción. Y... proveedores. Dios mío. Dios mío. Ok. Y esto solamente es en consulta y vamos entonces nada más a actualizar. Ya lo último que queda del tiempo, que son las 10:56. Vamos a hacer un update. Productos set. Cantidad de stock igual a cantidad de stock menos 1. Producto. Bien. Aquí lo que hice fue una actualización de la información. Si recargamos, lo que hizo fue -1, bajar una cantidad en stock, un ítem en stock, -1 sobre el producto del mouse log item. Estaba en 10. Si yo, por ejemplo, acá le pongo +2, debería de quedar en 11. Esto modifica datos. ¿De acuerdo? Y la última opción, vamos a eliminar esta fila que está acá. Y aquí está borrada la opción el que estaba allí, que era el del monitor Samsung. Se eliminó porque yo puse como consulta el delete que todo lo que tenga cantidad de stock igual a 7 ítems sea eliminado. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, menor a 7, todos los ítems que estén menor a 7, si estaban dentro de la tabla, automáticamente se borran. O sea, de 8 en adelante o de 8 hacia arriba se mantienen dentro de los registros. Con esto hemos cubierto lo que son los 4 puntos de lo que es el CRUD, el comportamiento de lo que es una base de datos. Naturalmente, por factor inventario, esto requiere más trabajo, más información, y esto que solamente hemos dedicado 1 hora para poder entender y comprender. Claro, sobre la marcha, cuando ya ustedes tengan la oportunidad de practicarlo solo, lo que hemos hecho en 1 hora lo pueden hacer
en factor de 10 o 15 minutos sin necesidad de una herramienta de apoyo para generar una base de datos básica. Les exhorto que se mantengan en constante educación sobre este lenguaje de programación. Sigue siendo un lenguaje de programación. Y eso les va a ayudar en gran medida a lo que es la creación de un sistema. El 50% de esto, de una base de datos, y mejor dicho, es el corazón de un sistema en sí. Lo que sí les dejaría como próxima clase, ya vimos las consultas. Si ustedes gustan un ejercicio en casa, que puedan crear una base de datos que diga gestión clientes, empleados, ventas, inserción de datos, 3 empleados, 2 ventas por cada empleado. Puedan hacer consultas para que puedan obtener los datos de los empleados, calcular el monto total de ventas realizadas por cada empleado. Eso es posible. Pueden buscar información, existe información de esto. Y se pueden crear una tabla extra, modificarla, insertar datos ficticios para que puedan ir practicando. Esto, chicos, es como hablar un idioma. Hay que estar en constante práctica para poder manejarlo en gran envergadura. Y esto no solamente aplica para SQL, aplica para cualquier tipo de lenguaje de programación. Espero que esta información que les haya podido brindar haya sido de utilidad, sea funcional, y que ustedes entonces, dentro de la medida, le puedan sacar el provecho necesario pues para futuros proyectos que ustedes quieran hacer. ¿Alguna Gracias. consulta, alguna duda? Aquí a la orden. Y bueno, preguntas por el momento, ¿o todo está claro? Ahí vamos en la marcha. Gracias, profesor. Ok, eso es lo más importante. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Que tengan un excelente día, un inicio de semana el día de mañana. Y bendiciones a cada uno de ustedes, que sea provechoso y a la orden a cualquier necesidad que presente. Gracias, gracias. Buen día. Bendiciones.